Vamos a volver al inicio. Yo quiero terminar, así que dimos una vuelta. Es más, compartí el capítulo 18, un capítulo extraño, raro en medio de todo ese avivamiento, pero compartí ahí tan fácil que es uno en medio de la bendición desviarse. Entonces, de ahí sacamos algunos principios y ahora volvemos al capítulo 20, versículo 2 y 3. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar Muerto. Y el versículo 3 dice: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Cuando yo empecé esta serie, yo el ayuno y la oración la toqué muy por encima. Después, cuando miramos el que buscó ardientemente con mucho fervor a Dios, también el ayuno también lo toqué por encima, porque era un tema para hoy. No es que algunos pensaron, yo creo que es que el pastor no le presta como mucha atención al ayuno y por eso no lo pasó por alto, ¿cierto? Pues eso pasa con la mayoría de predicadores. Cuando llegan al segundo libro de Crónicas hablan de todo menos del ayuno, porque qué tristeza, pero hay ya muchos pastores en el día de hoy que ya creen que el ayuno es algo obsoleto, que el ayuno es un rudimento. Esa palabra contaminada con creciendo en gracia ya se incorporó a muchas iglesias evangélicas diciendo que son rudimentos, cosas por allá de la iglesia primitiva que ya no necesitamos hacer en el día de hoy. Y no es de extrañarnos porque estamos como estamos. Padre, en esta mañana que vamos a hablar sobre el ayuno, Señor, danos mucha sabiduría, entendimiento para poder nosotros como iglesia local tener una postura clara frente al ayuno y, más que una postura clara, aplicar lo que dice tu preciosa palabra, Señor. Así que de antemano, gracias por orientarnos y guiarnos en esta charla, en esta predicación, en esta conferencia, en esta mañana. A ti, Cristo, como siempre, te damos honra y gloria por siempre. Amén y amén. Bien, hablando del ayuno, les decía, para mí fue de mucha, pues no tanto que me quedé extrañado, porque pues no voy a decir el nombre de la persona porque ustedes, es un pastor, ustedes tienen un don de sospecha muy desarrollado y se van a dar cuenta de quién estoy hablando, entonces no voy a dar muchos detalles. Pero cuando alguien me contaba lo de ese pastor, no era que me extrañara tanto, pero sí me extrañó demasiado saber que ya no creía en esto del ayuno, porque yo le conocí toda la vida hablando del ayuno y ya no ayuna, ya esto ya no, es más, él estuvo equivocado todo este tiempo y ya no, ya estamos en otra época, estamos en el tiempo de la gracia, y en el tiempo de la gracia ya no se ayuna. Pues enseñanza de él, ¿no? Enseñanza de otros pastores, y yo decía, Dios mío, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Yo, así como anoche, les voy a decir a ustedes, yo no me voy a desgastar mucho mostrándoles que el ayuno es bíblico, porque nuestra iglesia toda la vida ha ayunado. Para nosotros esto es muy claro. Yo en años anteriores hice apologética, es decir, les mostré, les desmenucé, les mostré argumentos. Hoy no lo voy a hacer. Indirectamente sí, porque aquí están los argumentos bíblicos porque lo vamos a hacer, pero no me voy a desgastar mucho tratando de defender algo que nosotros creemos. Entonces no me voy a desgastar mucho en eso. ¿Qué es el ayuno? A modo de introducción, la Biblia enseña que el ayuno es una disciplina espiritual, una disciplina espiritual. Y como es una disciplina espiritual, ahí es donde uno entiende por qué algunos pastores no enseñan casi sobre el ayuno, sobre todo pastores que predican mucho sobre la gracia. No todos, pero un gran sector de iglesias históricas, anglicanos, luteranos, episcopales, bautistas, porque nosotros hacemos parte de las iglesias históricas, presbiterianos, no es que no se crea, sí se cree en el ayuno, pero casi no se predica sobre el ayuno, casi no se habla del ayuno. Mientras que otras iglesias de corte más legalista, más de corte pentecostal, sí hablan mucho del ayuno, no todos ya, hoy ya está cambiando.
Hoy ya algunos de esos pastores dicen que ya no hay necesidad ni de ayunar, ni de vigilar, hasta algunos ya critican estos elementos, todos estos rudimentos, ya no cenan, ya no se bautizan, yo no sé qué más le van a seguir quitando a la iglesia del Señor, ¿cierto? Es una disciplina espiritual y déjenme empezar con esto, déjenme decirles que Jesús esperaba que sus discípulos ayunaran. En ningún momento Jesús le dijo a los discípulos que no ayunaran. Porque cuando Él quería que los discípulos cambiaran algo, Él lo decía clarito. Cuando quería que los discípulos dejaran algo, Él lo decía muy clarito. Y nunca le dijo a los discípulos que dejaran de ayunar. Todo lo contrario, esperaba que ayunaran. Es más, voy a leerles un texto bíblico donde no solamente Él esperaba que ayunaran, sino que les decía a los discípulos que si ellos ayunaban, iban a recibir un premio de su Padre Celestial. Entonces, antes los motivó a ayunar. Mire lo que dice el pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, están en sus boletines, ¿cierto? Cuando ayunes, está hablando Jesús con los discípulos, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, hablándole a los discípulos, pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, ¿qué dice? Te recompensará. Entonces, ¿qué es el ayuno? Es una disciplina espiritual y de acuerdo a la Biblia, el ayuno es abstenerme de alimentos por un tiempo con un propósito específico. Abstenerme de alimentos por un tiempo limitado con un propósito específico. Y esto lo digo porque ya hay algunos pastores que como no creen mucho en el ayuno, entonces lo han cambiado y ya enseñan que uno puede ayunar no solamente comida. Entonces, como les he enseñado, entonces yo puedo ayunar televisión, puedo ayunar celular. Entonces, hoy voy a ayunar televisión, no lo llame ayuno, diga más bien, hoy me voy a desintoxicar de ver tanta televisión, me voy a desintoxicar de estar whatsappeando ahí el Facebook y chateando, hoy no quiero saber nada de celulares para no ser tan adicto a eso, hoy no, pero alimentos sí es ayuno. Si no es alimento, llámelo de otra manera, ¿ok? Pero no lo llame ayuno. Ayuno es solamente cuando usted se abstiene, cuando reduce, como dicen los dietistas, la ingesta de alimentos. Entonces, eso sí es un ayuno. Ahora, el pasaje que acabamos de leer, que ustedes tienen ahí, este pasaje está dentro de la enseñanza del Sermón de la Montaña. Y es una enseñanza que está justo en la mitad, como dicen los niños, en el centro de la mitad del medio. Ahí está, en la mitad ¿de qué? De enseñanzas como cuáles, enseñanzas sobre la oración, enseñanzas sobre el dar y ahora habla sobre el ayuno. Entonces, si usted mira el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6, en el versículo 2, Jesús dice, cuando des, está hablando ¿de qué? De la ofrenda. Y si usted lee bien el Sermón de la Montaña, está hablando de la ofrenda. Cuando des, después dice cuando ores, y habla sobre la oración, versículo 5, y ahora ya en el versículo 16 dice cuando ayunes. Entonces Jesús da por sentado que toda la audiencia que le está escuchando va a dar, va a orar y va a ayunar. Si yo digo que el ayuno no es bíblico, entonces voy a tener que decir en todo el contexto de su enseñanza que el dar tampoco es bíblico y que el orar tampoco es bíblico. Eso en términos de argumentos, estoy hablando de ser coherente con los argumentos, ¿cierto? Lo que llaman las falacias en filosofía. Entonces, argumento 1, argumento 2, conclusión entonces esto. Y si el dar es bíblico, si el ofrendar es bíblico, si el orar es bíblico, entonces la enseñanza de él ahí ayunar también es bíblico. Y bueno, esto simplemente como para ayudarle un poquito más. Un detalle curioso también para los que les gustan las curiosidades de la Biblia, el Nuevo Testamento habla más del ayuno que del bautismo. Esto como para decirle la importancia del ayuno.
en el Nuevo Testamento. Por supuesto en el Antiguo también, pero hay mucha enseñanza sobre el ayuno en el Nuevo Testamento que no lo vamos a hacer hoy. Vamos a entrar de lleno ya a nuestro primer punto. ¿Por qué ayunar como iglesia? Después voy a hablar del por qué y de razones importantes a lo largo de la Biblia, pero el primer punto es ¿por qué debemos ayunar como iglesia? Porque los vamos a invitar a ayunar como iglesia. Porque estas series sin aplicación se quedan solamente en la teoría. Hay muy buenas razones e incluso hay beneficios de salud. No voy a entrar en eso porque es que yo esto ya lo he predicado mucho en la iglesia. Hoy lo estoy haciendo más por las personitas que hace poquito vienen al rebaño y que a mí nunca han escuchado a mi parte que les hable del ayuno, pues hoy lo va a escuchar. Yo hablo mucho sobre el beneficio de salud, sobre ayunar. Les he compartido que aún Dios colocó en los animales, que lo hacen todo por instinto. Los animales dicen, yo no sé si ayunar el viernes o el jueves. No, los animalitos no lo hacen así, ellos lo hacen ya por instinto, Dios les colocó eso y también ayunan. Lo que popularmente uno llama se purgan, por lo menos familias perrunas como la mía, que con los perros hay momentos en que los perros no comen y uno los saca por ahí a pasear y lo único que comen es pasto, se están purgando. Y así hay muchos otros animales en el reino animal que se purgan, eso lo tienen por instinto. El ser humano, el ayuno también es una disciplina espiritual, pero también sirve para la salud y más cuando de pronto en ese ayuno usted también lo combina con jugos de vegetales, etcétera, etcétera. Usted lo que hace es que se desintoxica de toda esa proteína animal y de muchas toxinas y químicos que tiene el organismo. Bueno, no voy a entrar en eso, pero yo ya he hablado mucho sobre eso en la iglesia. Así que, digamos, número uno, ¿por qué ayunar? Número uno, el ayuno te da más tiempo para orar. El ayuno te da más tiempo para orar. Entonces, el tiempo que generalmente se destina para hacer de comer o para comer, más bien dediquémoslo a la oración. Entonces, de hecho, la oración tiene que ver con eso, el ayuno y la oración. Ahora, escuche esto que le voy a decir. Todo ayuno tiene que ir acompañado de oración, porque si no, no es ayuno. Si usted no desayuna, no almuerza, no come, no diga que ayunó, diga aguanté hambre todo el día. Pero usted no ayunó. Es decir, si se priva de un alimento, acompáñelo con oración, es decir, adoración, alabanza, lectura de la palabra, que esté buscando el rostro del Señor, porque de lo contrario no lo llame ayuno. ¿Ok? Entonces, toda oración no necesariamente va acompañada de ayuno, pero todo ayuno tiene que ir acompañado de oración. ¿Sí? ¿Fui claro? ¿O estoy muy enredado? No. Ok, listo. Entonces, el ayuno te da más tiempo para orar. El ayuno siempre está conectado con la oración. Yo sé que para las amas de casa o los amos de casa, hoy en día ya hay que también decir así, porque también hay mujeres que salen a trabajar, hombres que se quedan en su casita haciendo sus quehaceres domésticos y eso no es ningún delito. Entonces, amas de casa o amos de casa, muy complicado uno haciendo de comer para otros y ayunando. Ay, terrible. Yo considero a las espositas a veces que están en ese rol. Y cuando toda la familia de pronto nadie es cristiano y usted quiere ayunar y haciendo de comer, ¿cómo le parece? Y de pronto unos frijoles que a usted le gustan bastante. Uy, no me diga más. Yo las considero, ¿cierto? Pero bueno, Dios le dará la sabiduría de cómo hacerlo. Pero lo que quiero decir es que el ayuno es un tiempo donde yo me aparto realmente, no necesariamente irme de la casa, pero me aparto para dedicarlo al Señor, a buscar una respuesta, ya sea a darle gracias, no sé, pero me aparto para el Señor. Entonces por eso dice que el ayuno te da más tiempo para orar, ¿ok? Obviamente que estamos hablando de ayuno. Otro argumento, ustedes tienen ahí el texto bíblico. Para este texto lo vamos a ver al final para que ustedes vean esta parte de la iglesia. Dice que cierto día mientras estos hombres, los discípulos, adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Y mire lo que dice el versículo 3. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, 2 veces se repite el ayuno. Primero ayunaron
Ya cuando hay una respuesta, querían estar muy seguros o querían darle gracias al Señor o querían pedir el respaldo para los que iban a enviar, no importa cuál sea el motivo, pero dedican más tiempo al ayuno. Entonces, obviamente ahí no estaban haciendo de comer ni nada de este tipo de cosas, ¿cierto? Dice que les impusieron las manos y los enviaron. Estamos hablando aquí de los primeros misioneros de la iglesia. Estamos hablando aquí de Bernabé y de Saulo, que Dios le cambió el nombre por Pablo. Saulo de Tarso, después se llama Pablo. Número 2, yo repito, no voy a hacer una exposición profunda sobre este tema. Los textos bíblicos no los voy a desmenuzar como acostumbro a hacerlo, porque esto es una serie y yo ya desmenucé Crónicas. Entonces estoy terminando. Si me pongo a desmenuzar todos estos versículos, nos termina diciembre yo todavía hablando aquí del ayuno. No estoy exagerando, porque cuando uno empieza a hacer exégesis, esto se va para largo. Número 2, el ayuno demuestra la profundidad de tu deseo cuando oras por algo. Repito, el ayuno demuestra la profundidad de tu deseo cuando oras por algo. ¿Van conmigo? Qué bueno que se acostumbrara a tomar apuntes y así no se le olvida las predicaciones. Para eso son esos boletines, para que usted juicioso, juiciosa, traiga un lapicero y tome apuntes, ¿ok? Cuando hablamos de la profundidad de tu deseo cuando oras, generalmente cuando una personita, además de orar, está ayunando, lo que está haciendo es que le está mostrando al Señor que Él quiere en cierta manera pagar el precio por pedir esa respuesta, que quiere pagar el precio por pedir la bendición, y pagar el precio es un pequeño sacrificio que va a hacer, y es que se va a abstener de ciertas comidas y de ciertos alimentos. Otra vez, nosotros somos una cultura muy consentida, casi no hablamos mucho del sacrificio personal, casi no hablamos de la mortificación de la carne, que ese sí era un tema muy de los antiguos buscadores del Señor, de la gente que buscaba mucho de Dios, hablaban mucho de mortificar la carne. Nosotros no mortificamos la carne, nosotros consentimos la carne. Entonces, no ayunamos porque no nos gusta eso, pero sí cometemos el pecado de la gula. Todo lo contrario, porque otra vez nos gusta es consentir la carne, es decir, todo lo que quiera esta carne se la damos. ¿Quiere más comidita? Más comida. ¿Un postrecito? Un postrecito. Y así todo el día estamos comiendo, ¿cierto? Entonces cuando nos hablan de privarnos de comida, eso ya no nos gusta, eso ya casi que de entrada ya le da a uno migraña, ya le da uno dolor de cabeza, ya se le alborotó la gastritis, sin empezar el ayuno, solamente con decirle que va a ayunar. Entonces, hablar del ayuno, ahorita vamos a explicar un poquito en sí de los detalles, eso lo vamos a dejar para el final en la aplicación, pero básicamente es mostrarle al Señor que Él es importante para mí, que yo realmente quiero buscarlo y que voy a pagar un precio también y me voy a abstener por un tiempo de comer. Joel capítulo 1 versículo 14, no voy a explicar todo este contexto, pero es un tiempo donde el pueblo se ha apartado del Señor, se tienen que arrepentir. Y entonces Dios, a través del profeta, mire la palabra, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios, y allí clamen a Él. Estamos hablando entonces de la importancia de como iglesia tener un tiempo de ayuno y oración. ¿Para qué? Para clamar al Señor. Como redil necesitamos orar y ayunar. Y ahorita vamos a explicarles qué vamos a hacer la semana que viene, pero necesitamos que la iglesia todos entremos en un tiempo de ayuno. El versículo 12 del capítulo 2 dice, por eso dice el Señor, arrepiéntanse, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, mañana puede ser tarde, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Y aquí voy a explicar un poquito algo. Usted tiene que saber diferenciar en la Biblia esto. Ojo que aquí voy a dirigirme como si fueran estudiantes de un seminario bíblico, porque yo trato a mi audiencia en la iglesia así, porque ustedes se merecen lo mejor. Hay lo que se llaman mandatos culturales y mandatos transculturales.
Los culturales son mandatos que son para esa época, no trascienden las culturas. Los transculturales trascienden toda cultura. Y hay cosas que son para una cultura específica, o que con la muerte de Cristo, ya de ahí en adelante no había que volverlo a hacer. Eso pasa mucho con las ceremonias judías, Pascua, Pentecostés, hablando de ceremonias, de la cosecha, hablando de los tabernáculos. Ese tipo de fiestas, la Pascua, apuntaban a Jesús. Él es nuestra verdadera Pascua, Él es el tabernáculo, ¿ok? Entonces ya no tenemos que hacer esas fiestas, ya no tenemos que matar corderitos. Pero lo mismo pasa con el ayuno. No es que no tengamos que ayunar, ya vemos que Jesús dijo que sí, ayunemos. Y ya vemos que la iglesia ayunaba, la iglesia primitiva, y nosotros seguimos el modelo de Jesús y de los apóstoles. La iglesia se reunió y ayunó para enviar a los misioneros. También debemos de hacerlo. Pero hay algo que no debemos de hacer en el ayuno, y es lo que hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Ellos lo que hacían era que se colocaban ropas ásperas, como un costal, se untaban de ceniza, silicio, ceniza, y usted sabía cuando una persona estaba ayunando, demacrado, sucio, despeinado, como una canción, eso hacían, ¿cierto? Por eso si ustedes miran ahora, como empezamos la charla en esta mañana, cuando el Señor dice, cuando ayunen que no sea evidente. Por eso hay que explicar estas cositas para que uno entienda, ¿cierto? Que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, pero tú cuando ayunes, peínate. Claro que yo no tendría problema con eso, yo podría salir despeinado, pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara, así nadie se dará cuenta que estás ayunando excepto tu Padre. Jesús criticó mucho el estar tocando trompeta. No lo tome literal porque algunos aquí tocan trompeta. Estoy hablando de, eso es un término simbólico, tocar trompeta es estar anunciando públicamente, es que yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. No, la espiritualidad no se predica, se vive, pero no se está anunciando que yo hago esto y que yo hago lo otro. Esta iglesia, personas así nos caen mal. Se lo digo porque empezando por el pastor, a mí me caen muy mal cristianos así, porque ese tipo de cristianos son los que Jesús les dio palo, pero palo, hipócritas que tratan de aparentar cosas que no lo son. Cuando una persona tiene que estar diciendo todo lo que hace es porque tiene muchos pecados escondidos. Ahí estoy diciendo cosas muy fuertes hoy, ¿no? Claro que esto no era para ustedes, por eso estoy hablando con libertad, porque esto era más para los del sábado, sino que me da pena decir estas cosas del sábado. Muy bien, entonces, llevamos dos. El ayuno te da más tiempo para orar, el ayuno demuestra la profundidad de tu deseo cuando oras por algo, y aquí va el tercero. El ayuno libera el poder sobrenatural de Dios. El ayuno libera el poder sobrenatural de Dios. Esto sería toda una conferencia, todo un seminario. No voy a hablar de eso ahora. Yo creo que sabemos el poder del ayuno. Es una herramienta que básicamente se usa cuando hay oposición a la iglesia. Y usted sabe que nuestra iglesia y todas las iglesias del Señor siempre va a haber oposición del enemigo, no quiere que crezcamos, no quiere que salgamos adelante. Entonces, como siempre hay oposición, ¿qué necesitamos? Estar siempre ayunando por nuestra iglesia. Por eso estas tres razones que estoy dando es para nosotros como iglesia. Ahora voy a hablar de la importancia de ayunar, ¿cierto? Y por qué ayunar. Pero por ahora estoy hablando de las razones por las cuales debemos de estar ayunando como iglesia, ¿ok? Y sobre todo que en el texto que ustedes tienen ahí, básicamente tenemos uno de Esdras, del sacerdote, cuando llega a hacer toda una reforma espiritual después de un cautiverio largo en Jerusalén que los habían llevado prisioneros, y después de todos esos años ahora llega Esdras y Dios lo usa para hacer reformas espirituales y dice, así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios ¿qué? Nos cuidara, y Él oyó nuestra oración. Cuando la oración es acompañada con ayuno, créame que Dios es especial en escuchar esas oraciones. Isaías capítulo 58 versículo 6 dice, el ayuno que he escogido
¿No es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? Este es un pasaje donde en el contexto se está criticando ese ayuno externo, que la gente ayunaba por ayunar, pero seguían haciendo cosas malas al prójimo. Entonces lo que lo que Dios está diciendo a través del profeta acá, es diciendo, un momentico, el verdadero ayuno. Entonces se está criticando una parte externa, solamente que está diciendo, ese ayuno ¿para qué sirve así? Tiene que ir acompañado de santidad y de hacer cosas por el prójimo. Pero lo que quiero señalarles es cómo Dios utiliza el ayuno, y hablando de lo que es un verdadero ayuno con términos como romper cadenas, desatar correas, libertar a los oprimidos, romper toda atadura. Entonces el ayuno tiene que ver con eso. Cuando hay oposición en la iglesia, cuando le mandan cosas a la iglesia, esos satanistas, para algunas personas que no saben eso, los satanistas ayunan y oran pidiendo mal contra la iglesia y le mandan maldiciones a la iglesia, y hay brujería, y hay espiritistas, y hay brujos haciendo cosas en contra de la iglesia. Eso existe. Entonces nosotros no podemos estar ahí pasivos mientras los demás hacen cosas contra la iglesia. El Señor es el que nos cuida, por supuesto, pero cuando yo me meto en ayuno y en oración, ¿qué le digo al Señor? Que nos cuide. Y Dios nos cuida. Y si no, no estaríamos aquí todavía, porque a esta iglesia le han hecho de todo y han intentado acabarla por todos lados, y aquí estamos, solo por la misericordia del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Que usted nos apoye en ayuno y en oración por nuestra iglesia, por nuestro redil. Dígale a la persona que está al lado, dígale, tenemos que ayunar más por nuestra iglesia. Muy bien, ahora voy a mostrarles algo que es muy práctico para ustedes. ¿Por qué? Realmente, razones importantes por qué ayunar según la Biblia. Y casi que le voy a decir por qué debe usted de ayunar. Así que la enseñanza de hoy va a ser maravillosa. Muy bien, número 1, vamos al grano. Ustedes lo tienen ahí en sus bosquejos, ¿cierto? Moisés ayunó antes de recibir los 10 mandamientos. ¿Ayunó cuándo? Antes de recibir, no después, antes de recibir. Ahí está el pasaje bíblico. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo, ¿qué pasó? No comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Entonces la aplicación que vamos a hacer es que la idea es que cada uno de ustedes le vamos a pedir que ayune 40 días, donde no haya comida, donde no haya bebida, donde no haya nada, es decir, un ayuno total, 40 días. ¿Pero por qué se ríen? No estamos hablando de la Biblia. ¿Quién trabaja? Se pide permiso. No, se puede trabajar y ayunar. ¿Cuál es el problema? Bueno, voy a hacer una clarificación acá. Los ayunos de 40 días en la Biblia son casos excepcionales y casi me atrevería a decir milagrosos, donde Dios sustentó de una manera milagrosa a esa persona para que no se muriera. Moisés ahí sabía que no podía bajar ya. No necesita uno tener mucha malicia para decir si le acabaron las provisiones. ¿Se metió en un ayuno? Sí, pero no pensó que iba a orar tanto tiempo por allá. ¿Quién lo sostuvo? El Señor, porque humanamente uno no puede sobrevivir ese tiempo. Se deshidrata, así de sencillo. De pronto sin alimento sí, pero sin agua, tantos días, tiene que ser algo milagroso. Así que no se vaya a poner usted ahí de atrevido a decir, si Moisés ayunó 40 días, yo me voy a meter 41 días. No vaya a hacer eso, porque está atentando contra la salud, ¿ok? Ya después tenemos que estar orando acá para que el Señor consuele a la familia. Bueno, ok, eso está claro, ¿cierto? Pero el principio no es tanto los 40, el principio es el ayuno. ¿Y que ayunó antes de qué? Antes de recibir algo importante. Préstele atención que esto tiene aplicación a todas las esferas de la vida. Otra,
Los israelitas ayunaron antes de una victoria milagrosa. Ese es el tema porque yo estoy predicando en esta mañana. Josafat. Ese milagro tan grande que lo vimos en la primera predicación de esta serie, aunque el ejército de Judá era enorme. Cuando usted está leyendo bien la Biblia en detalle, yo les decía a ustedes que era un ejército pequeño, pero pequeño comparado con semejante muchedumbre que venía. Pero el ejército de Judá era inmenso. Léaselo por ahí, ¿verdad? Inmenso. Pero era una cosa desigual totalmente, ahí no tenían nada que hacer, esa batalla estaba perdida. Y ya sabemos que lo que hace Josafat es que ordenó a todos en Judá que ayunaran. Y ese ayuno y ese buscar el rostro de Dios hizo que Dios se glorificara e hiciera un milagro. Interesante eso, ¿ok? No vamos a hablar de eso porque ya lo hemos hablado. Tercero, Daniel ayunó a fin de recibir la guía de Dios. Daniel ayunó a fin de recibir la guía de Dios. ¿Están conmigo? Mire lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 3. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Eso le quedó claro ya, ¿cierto? Bueno, el contexto es que Daniel está leyendo algunas cosas, algunas profecías y no entiende. Y dedica un tiempo de ayuno a pedirle al Señor que le revele y que le muestre esas profecías para él poderlas entender. A veces uno quiere entender las cosas, pero no quiere ayunar. Ahí está la enseñanza. Después de ayunar muchos días, el Señor le escuchó la oración y en el versículo 21 del capítulo 9 al versículo 22 dice que mientras oraba, y si miramos el contexto está en ayuno, mientras oraba, Gabriel, el arcángel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino y él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Y entendimiento. Es decir, usted está pidiendo entendimiento, yo te lo voy a dar. Pero después de varios días, eso no fue automático. Ese es el problema de nosotros, que queremos que todo, claro, como estamos en la era del microondas. Me estoy viendo un documental que sacó Netflix sobre la antigüedad, cómo la gente se unía mucho cocinando y preparando los alimentos, y cómo en el día de hoy esta cultura que ya no tiene tiempo para preparar los alimentos nos desintegró a nivel de familia, y ya todo es microondas, ya no hay tiempo para cocinar, nada, entonces meta el microondas, 2 minuticos, se calentó y chao, ya no hay tiempo, y ya eso ya viene, vaya al supermercado, esa lasaña ya está. Ya no es una hazaña hacer una lasaña, eso ya está, no, métalo al microondas y ya está, ¿ok? Entonces, otra vez, Daniel ayunó a fin de recibir la guía de Dios. Tercero no, en el orden en que va, porque eso no está numerado, ¿cierto? Nehemías ayunó antes de comenzar un proyecto importante de reconstrucción. Nehemías ayunó antes de comenzar un proyecto importante de reconstrucción. Nehemías llega después de Esdras, para que entienda el contexto de la Biblia, y Nehemías ya no es un sacerdote, Nehemías es copero del rey. ¿Conocen la historia? Aquí todos los que leen la Biblia una vez al año se saben eso de memoria. Era copero del rey. Ser copero era que él, por decir algo, todo lo que le daban al rey, él primero lo tenía que, y aprovecho para tomar agua, él primero tenía que probar. Así que si iban a envenenar al rey y había veneno en esa copa de vino, entonces él se la tomaba, y si se envenenaba, pues ya no trabajaba más para el rey, buscaban otro copero, ¿cierto? Y cierto día, tengo que explicarles un poquito el contexto, cierto día estaba él ahí y llega uno de sus paisanos, porque él estaba exiliado, habían sido prisioneros del rey Artajerjes, y obviamente pasaron muchos años, y algunos pues fueron privilegiados, y el ser esclavos pero en posiciones privilegiadas como las de él,
copero del rey, y cuando llega esa personita de lejos, entonces le pregunta, venga, cuénteme cómo está Jerusalén, y le cuenta la situación de Jerusalén, que los muros están tirados, que quemaron las puertas a fuego, que la ciudad está hecha un desastre. Y cuando él escucha todo eso, versículo 4 del capítulo 1, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. ¿Y qué más dice? Ayuné y oré al Dios del cielo. Y en ese ayuno que él se mete, es muy interesante porque recibe toda la guía del Señor de cómo es que se va a reconstruir los muros de Jerusalén. Y Dios le muestra todo el diseño, todo el plan. Y él termina de ayunar y entonces se va del rey Artajerjes, pero ya con el plan hecho. Y entonces el plan era que, atrevido, pero era que Dios le había guiado. El plan era que le pidió al rey permiso para ir y que le diera también cartas para madera, para mientras viajaba, que le diera todo. Y así fue. La historia es muy larga, le hace Nehemías esta semana, pero ahí está. Se va él y reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces, importante antes de un proyecto importante, ayunar y orar. ¿Para qué? Para que Dios nos guíe. Y ahora sí llegamos a la parte de Jesús, porque lo que estoy haciendo, ya que estamos en los Juegos Olímpicos, estamos haciendo un bibliotón en esta mañana. Empezamos por Pentateuco, por Moisés, después nos fuimos a Crónicas, después nos fuimos al libro de Daniel, pasamos por Nehemías, pasamos por Esdras. Si nota todo el maratón que estamos dando, y ahora llegamos al Nuevo Testamento. Cuando Jesús ayunó cuando venció la tentación. Yo diría, para que no se me enrede, al enfrentar la tentación o para enfrentar la tentación. Cualquiera dice lo mismo, pero para que entienda de qué estoy hablando. Jesús ayunó cuando enfrentó la tentación o venció la tentación. Capítulo 4 de Lucas, versículo 2. Recuerda que el contexto, no estamos colocando todo, pero el contexto dice que el Espíritu Santo, ¿qué hizo con Jesús? Lo llevó al desierto. Antes de empezar el ministerio, antes de empezar un proyecto grande, aquí se confluye, no, eso no es la palabra, se me fue. Pero aquí la idea es que, ¿cómo se dice? ¿Alguien me ayuda? Todos estos elementos entran aquí en este punto. ¿Confluyen? ¿Sí es así? ¿Confluir? Lo que pasa es que casi no uso esa palabra. Yo Renzo Espinosa, tengo un problema. Cuando yo digo una palabra y sale de mi vocabulario, que yo casi no la uso, yo como que digo, un momentico Renzo, eso sí está bien decido. Yo sé que me va a corregir, no, dicho. Entonces inmediatamente yo digo, venga, no, confluir, ¿cierto? Confluir. Entonces, pero el punto aquí es que venció la tentación. Y dice que estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Esto para los que creen que Jesús tenía un cuerpo milagroso. Él era el Hijo de Dios, era el Dios hecho carne, pero cuando vino a la tierra se despojó de todo eso y se hizo hombre, igualito a nosotros. Y también para él era complicado ayunar, como para cualquiera de nosotros. No, es que él era el Hijo de Dios, no señor. Por eso el diablo lo tentó, sabía que tenía hambre y le dijo que convirtiera esas piedras en pan. ¿Recuerda la respuesta de Jesús a la tentación de que convirtiera las piedras en pan? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Bien, aquí hablando un poquito de esto para nuestras aplicaciones. Si yo quiero salir adelante en medio de la tentación, si quiero que Dios me respalde cuando voy a empezar un ministerio, porque lo que Jesús está haciendo es que antes de un ministerio, antes de empezar el ministerio, ayuna. Entonces, antes de un proyecto, antes de un ministerio, antes de hacer algo importante para vencer la tentación, importante estar ayunando. Y voy a terminar esta parte como la empezamos. Los primeros cristianos ayunaban cuando debían tomar decisiones. Los primeros cristianos ayunaban cuando debían tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones? El texto que ya habíamos leído, necesitaban enviar
a Bernabé y a Saulo necesitaban tomar una decisión para enviar misioneros, para seguir expandiendo la obra del Señor. Y recuerden muy bien que Saulo era un perseguidor de la iglesia antes de ser cristiano. Y a Saulo había que estarlo observando varios años, que no vaya a ser que era un infiltrado dentro de la iglesia. Y había que estar muy seguros para mandar a ese muchachito de misionero. Es que uno a veces lee la Biblia así por encima. No, eso tenía su razón de ser, como dicen por ahí en programa. Eso tenía su veneno. Eso tenía su veneno. Un momentico, el de la noche a la mañana no lo mandaron a predicar, no señor. Es más, en algunas oportunidades cuando iba a llegar Saulo a algunos lugares, la gente ni lo recibía. La gente le tenía pánico a ese hombre. Pobrecito Ananías es. Pobrecito, cuando el Señor le muestra en visión que vaya a orar por Saulo, que está en la carrera 50, número 5270 al frente del palacio, y le dio dirección exacta, ¿es cierto? Que la calle derecha y todo, y vaya que, ¿qué? ¿Dónde Saulo? Usted se me da el susto tan tremendo, y aún con miedo y todo, allá fue y le predicó. La ventaja era que estaba ciego, ¿cierto? No lo veía. Entonces si no lo veía, Dios mío, entonces él estaba como más tranquilo. Este me va a matar porque le hacía nada. Este me va a matar. No, sencillamente Dios lo usó y se fue y Saulo cambió, pero ellos tenían que estar seguros. Y entonces ayunaron. Cuando el Señor les muestra que son ellos, entonces dice que después de pasar más tiempo en ayuno, para mí era que necesitaban estar seguros, porque había miedo de Saulo, ¿cierto? Había miedo de Saulo. Ya Dios hace un milagro en Saulo, le devuelve la vista porque quedó ciego por 3 días, y ya después de que eso lo prueban, pasaron varios años, y ya cuando estaban seguros, entonces ya ahora sí lo envían como misioneros, pero había que ayunar para poder tomar una buena decisión y no equivocarse. ¿Usted tiene que tomar decisiones? Seguro que sí. ¿Cada rato tiene que tomar decisiones? Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿ayunamos? Casi siempre no. Oramos, sí, pero no ayunamos. Porque el ayuno es más, el ayuno que era tan normal en la Biblia, que era una cosa tan normal en la iglesia primitiva, ya es una rareza en la iglesia de hoy. Hasta raro que un pastor predique ya sobre el ayuno. Tan raro es. Y cuando una persona por ahí ayuna una vez a la semana, ay, tan raro. Yo ayuno una vez al año. ¿Me estoy comunicando? Y ni voy a preguntar acá cuántos ayunan, porque bueno, en fin. No, ustedes sí, los del sábado, yo no les quise ni preguntar. Quiero darles 3 advertencias. Yo prometí predicarles sin afán, y los de los domingos les predico a veces hasta más largo que el sábado. Quiero hacerles 3 advertencias. La primera, yo sé que esto no tienen mucho en donde tomar apuntes, por eso le animo siempre que traiga una libreta además del boletín. Así que nunca le echen la culpa al boletín, ¿ok? El boletín es una ayudita como para que se la lleve, pero si usted quiere tomar buenos apuntes, compre una libreta. 3 advertencias. No convertir el ayuno en un fin en sí mismo. Voy a explicar eso. El ayuno tiene un peligro, y es el peligro que conlleva cualquier práctica, cualquier disciplina espiritual. Las disciplinas espirituales tienen un problema entre comillas, y es que se puede convertir en algo solamente externo y perder realmente el propósito por el cual lo estoy haciendo. Repito, no convertir el ayuno en un fin en sí mismo. Es un medio para llegar a un fin, pero no es un fin en sí mismo. Lucas, anote esta cita por ahí a un ladito y la busca en su casa. Lucas 18:12. Lucas 18:12 hay un ejemplo donde Jesús cuenta la historia de un fariseo que se jactaba ante Dios en oración. Y recuerda lo que él decía: ayuno 2 veces por semana, y sacaba pecho. ¿Lo ha leído? Los que decían, y diezmo, y hago esto, y hago lo otro, se creían más que los demás. Pero como estamos hablando del ayuno, déjenme hablarles sobre el ayuno. Decía ayuno 2 veces a la semana. Según los estudiosos de la Biblia, se dice que era el segundo y quinto día de la semana.
Y dicen que eran el segundo y el quinto día de la semana porque eran los 2 días más importantes del mercado judío. Era el tiempo donde la gente salía a las plazas a comprar, había mucha gente, lleno de comerciantes, de campesinos, de compradores, y en consecuencia esos días de ayuno público contaban con muy buena audiencia, asistencia. Entonces lo que Jesús está condenando es la práctica del ayuno cuando se hace para obtener adulación pública, para que la gente los vea. Claro, como había tanta gente en la plaza, en el pueblo, entonces claro, como estaban vestidos de ropas ásperas y vestidos de ceniza, uy, toda esa gente que está ayunando. Por eso el Señor dice, no, mijito, ustedes no hagan eso. Lávese, por favor, ponga la ropa más bonita, perfúmese, peínese, que nadie sepa que está ayunando. El único que sepa que está ayunando, ¿quién es? El de arriba. Y por eso no me vaya a convertir usted el ayuno en un fin en sí mismo, porque de eso no se trata. Cuando usted vaya a ayunar, hágalo para Dios, que sea es diferente cuando convocamos aquí y hablamos de un ayuno entre nosotros. Claro, sabemos que los que venimos pues estamos ayunando, pero no esté tocando trompeta y no esté diciéndole a la gente todas las veces que usted ayuna, porque de eso no se trata. Y en las iglesias sí que hay personitas así, porque tienen la habilidad de coger cosas que son sagradas y santas, que fueron diseñadas para conectarnos con Dios, y la transforman simplemente en actos religiosos, rutinarios, y generalmente para impresionar a otros. Yo recuerdo hace muchos años de una personita en una de nuestras primeras iglesias que pastoreamos, no esta, de un líder que venía de otra iglesia con unos resabios más raros, y cierto día dijo que iba a ayunar y llegó y se fue y llevó ropa y se quedó en la iglesia, y Dios mío, ya ni se bañaba ni nada, y a todo el mundo le decía que estaba ayunando. En esa época me sabía un adagio que decía, bruto que se rompe la pala. Y decía, este hombre, ¿qué está haciendo? O sea, estaba proclamando trompeta a todo el mundo para que todo el mundo se diera cuenta que estaba ayunando. Y no lo conocíamos muy bien, y a los días nos dimos cuenta de unas cosas terribles. Después salió de la iglesia, se divorció, etcétera, etcétera. La historia es larguísima. Con eso lo que les quiero decir es que por lo general, no todas las veces, pero por lo general, esa gente que aparenta tanta espiritualidad son los menos espirituales. Son los menos espirituales. Por eso las cositas hagámoslas, pero para el Señor. Y al Señor le gustaba así. Aún en la oración, ¿recuerdan la enseñanza? Y tú cuando ores, criticando a esos que hacían las procesiones largas orando, tú cuando ores cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto es la misma enseñanza de acá del ayuno. Te recompensará en público. ¿Está claro eso? Anote esta cita bíblica que le voy a regalar, Zacarías 7:5. Resulta que Dios manda al profeta que le diga una palabra a los sacerdotes, porque en esa época estaban utilizando el ayuno para eso, para impresionar a otros, más no para buscar de Dios. Y Dios les hace un reclamo y les dice, diles a tu pueblo y a tus sacerdotes, durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Uy, qué reclamo tan tremendo. ¿Hacían los ayunos realmente para mí? Es que uno puede estar ayunando pero por otras cosas, pero no para el Señor. Bueno, ahí me alargué un poquito. Ya en las otras dos advertencias ya no me voy a alargar. Esas sí voy a mencionarlas nomás. Esta es una consecuencia de la primera. Número 2, ayunar no es un medio para ganar una respuesta a una oración. Ojo con eso. La primera no es un fin en sí mismo. Estamos diciendo que es un medio. Pero ahora en la segunda estamos diciendo que no es un medio para ganar una respuesta a una oración. Se lo voy a explicar porque algunos ya están confundidos. Lo que estoy tratando de decir con esto es que con el ayuno yo no estoy chantajeando a Dios. El ayuno no es para torcerle la mano al Señor. ¿Entienden ese lenguaje? Como quien dice, espere y verá que el Señor, si yo ayuno, yo sé que el Señor tal cosa. Y entonces empezamos ahí como casi que a obligarlo. No, es que el Señor tiene y el Señor tal cosa. No, Él no tiene nada, Él no está obligado con nosotros a nada. Él es el soberano, uno es una simple criatura.
Si Él nos bendice, es porque a Él le ha dado la soberana voluntad de hacerlo. Así de sencillo. Él no está obligado a nada con nosotros, así seamos sus hijos. No está obligado. Él se ha obligado con nosotros, eso es otra cosa. Pero Él no está obligado a nada. Entonces no vaya a ser que usted diga, no, espere, ¿verdad que yo sé que si yo le ayuno al Señor, yo sé que el Señor me da tal cosa? No haga eso, porque ya empezó mal. Empezó a chantajear al Señor, y al Señor no se le chantajea. Lo que pasa es que como nosotros en nuestra cultura desde niño hemos sido manipuladores. Y no me diga que no me vaya a decir que usted no lloró ahí para que mamá llegara rapidito a la cuna. Desde bebés somos manipuladores. Y como nos enseñamos a manipular toda la vida, entonces también queremos manipular al Señor con estas prácticas del ayuno. Yo creo que eso no necesita más explicación, pero déjeme simplemente decirle que ayune simplemente para agradar al Señor y para prepararse para una respuesta del Señor, más no para que Dios esté obligado a darle una bendición, porque ayuno. ¿Ok? Yo creo que eso ya nos deja claro bien qué es el ayuno. Y lo tercero que le quería decir es, ayune solo si su salud se lo permite. ¿Escuchó eso? Ayune solo si su salud se lo permite. Y este es el peligro cuando un pastor dice esto. Cuando un pastor sale diciendo esto, aquí hay un peligro grande, y es que toda la iglesia se enferma. Porque uno los invita a, ay, no, es que yo sufro de presión, no, es que yo sufro de triglicéridos, no, es que azúcar en la sangre, no, es que migrañas, no, es que gastritis, no, es que, oiga, de todo. Entonces nadie puede ayunar. Por favor, cuando digo ayune solo si su salud te lo permite, estamos hablando de una enfermedad complicada y difícil. Porque si yo no voy a ayunar, que porque sufro de todas estas cosas, entonces nadie va a poder ayunar, porque todos en términos generales aquí alguna cosa padecemos, y alguna cosa hay por ahí. Algunos pues dirán, no, yo estoy muy sanito. Bueno, bendito sea el Señor. ¿Estamos? Esto lo digo sobre todo porque a veces médicamente hay personitas que tienen que estar, y hasta por nutrición tiene que estar durante el día comiendo ciertas porciones, porque si no come se desmaya, se le baja algunos niveles en su organismo, y ustedes saben eso. Como digo yo, chumbulún, al piso se va. ¿Han visto gente que caen maluqueaditos, como decía mi papá, maluqueado? Así decía mi papá, desmayados como pollos. Entonces es como la orientación que le estoy dando. Bueno, ahora quiero darles una explicación de las clases de ayuno que hay. Vamos a estar hasta las 12 del día con esta explicación. Tranquilos muchachos, no. Esto es un chiste malo. No, así rapidito, hay 3 clases de ayuno: ayuno total, ayuno normal y ayuno parcial. 3 clases de ayuno. ¿El total cuál es? Nada de nada, es decir, ni comida ni bebida, nada de agua. Ese es el total. Después sigue el ayuno normal. El ayuno normal es abstenerse de comida, más no de agua. Más no de agua, ¿ok? Más no de agua, de líquidos. Y el tercero es el ayuno parcial, que si usted nunca ha ayunado, le invito que ayune por ahí, empiece por ahí. El ayuno parcial. El ayuno parcial significa que usted va a dejar de comer la comida tradicional y más bien se va a dedicar a tomar unos juguitos, a comer unas frutas durante las horas de las comidas. La va a reemplazar. Una ensalada, un jugo, una fruta en las horas de las comidas. Eso es un ayuno parcial. El ayuno parcial no es que si a usted le sirven una bandeja de frijoles, entonces se come la mitad. Parcial no es que le sirvió en la bandeja, entonces le quitó las tajadas y el aguacate, por decir algo. O el chicharrón de 7 patas. Ese no es el parcial. Es que nosotros somos unos artistas, ¿sí o no? Y entonces otros dicen y entienden, es que el pastor dijo que se abstuvieran pero de comidas, pero no de líquidos. No, entonces sencillamente, entonces coge los frijoles y los licúa.
Y como para que no pierda el sabor al chicharroncito, también le echa un pedacito de chicharrón y también lo licúa. No, 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 eso no es ayunar. Ayunar parcial es jugos, frutas, ensaladas. Eso es algo parcial. Entonces, si desea hacer un ayuno parcial, le recomiendo que haga un ayuno de jugos, sin leche. Escuche, sin leche, nada de lácteos, por favor. No digan un yogurcito, no diga un bonjour, esos son cereales y usted se engaña diciendo que está en ayuno. No, eso no es un ayuno. Ayuno parcial, repito, es jugos, frutas, ensaladas. Pero por favor, ojalá que si se va a tomar los jugos, ya dije, sin leche y ojalá sin azúcar. Sin azúcar. Ahora, puede ser que tenga miel pura y quiera medio endulzarlo con miel pura, eso es otra cosa. O echarle un poquito de stevia, eso es otra cosa. Pero el azúcar tradicional no, porque eso le dispara una cantidad de cosas en el organismo. No solamente es malo, sino que mientras está ayunando no es bueno la ingesta de azúcar. Tengo aquí algunas recomendaciones de gente que sabe y que ha ayunado mucho y que entiende lo que es el organismo. Durante el día del ayuno, ya que estamos hablando de cosas naturales y es algo parcial, tampoco cuídese de lo que son elementos de soya o soja, que llaman algunos, soya, porque la soya tiene mucha proteína. Entonces, cuando hay consumo de proteína y usted ya lleva un tiempo prolongado de ayuno, es como volver a iniciar el ciclo de digestión otra vez y le da mucha hambre. Y cuando uno está ayunando y pasa un día, pasan 2 días, el cuerpo se está acostumbrando y ya no da hambre casi. Así pasa, cuando uno ayuna ya por lo menos una semana. Cierta oportunidad que Dios me llevó a eso, nunca más he vuelto a ayunar todos los días. Fue una época que lo hice 7 días y yo recuerdo que al 5.º día yo no tenía hambre. Hambre es 0. Ya se había desconectado aquí todo ese chicharrón, ya se había desconectado la orden de comer. Pero si usted lleva 2 días sin comer y toma soya, es volver a iniciar el ciclo otra vez de digestión y vuelve y le da hambre. Entonces, por eso son las recomendaciones de no consumir, sobre todo mucha proteína. Otro consejo, porque estamos en cosas prácticas, estamos en aplicación y vamos a ayunar, ¿cierto? Otro consejo, mientras esté ayunando, cuídese de bebidas negras. Por favor, no somos racistas. Por favor, no me vaya a malinterpretar. ¿Se le llama bebidas negras a qué? Al café, al té, chocolate, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Esas son las bebidas negras. Evite las bebidas negras, sobre todo el café, porque el café con la cafeína dispara y el té dispara mucho el sistema nervioso y usted está ayunando y da mucho dolor de cabeza. Es más, cuando usted vaya a tener un tiempo prolongado de ayuno, esto no es tanto para un día de ayuno, sino para 2, 3 días de ayuno, se recomienda el día anterior no tomar bebidas negras. O sea, empezar a preparar el organismo para el otro día, porque si no, hablo para los que tomamos mucho café. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no solamente tiene problema de ayuno, entre comillas, de que no va a comer y usted no está acostumbrado, sino que ahora tiene abstinencia de cafeína. Entonces se le juntan 2, entre comillas, problemas, porque ayunar no es un problema. Pero para el que apenas está empezando, de pronto sí es un poquito complicado, ¿cierto? ¿Está claro eso? Otro consejo, cuando es ayuno prolongado de varios días. Si usted es un deportista y usted hace mucho ejercicio, cuídese también durante los días en que está haciendo ayuno. Bájele el ritmo, porque usted no está al 100%. Entonces no haga tanto ejercicio durante esos días. Y el último consejo, esto no iba hasta el mediodía, era una charla, ya con esto termino. El último consejo, cuando son ayunos prolongados, ojo, prolongados, por favor, cuando vaya a levantar el ayuno, sepa cómo lo levanta. Levantar el ayuno significa dejar de ayunar. Entonces algunos dicen, me voy a levantar este ayuno y me voy a comer una bandeja paisa, me voy a comer un tamal de esos tolimenses, Dios mío. Ay, no vaya a hacer eso, porque se puede morir. Es de verdad. El organismo, cuando lleva varios días sin comer y usted llega con una ingesta abundante, se puede morir. Entonces, ¿qué es la recomendación? Empiécelo
lento y gradual. Es decir, una sopita, poco a poco. Discúlpenme que les hable en este lenguaje como a los niños, mientras el estómago se afina. Sí, de a poquito hasta que se regule el organismo. Ya al segundo día de haber levantado el ayuno ya puede empezar a comer cositas sólidas. Por el primer día ojalá calditos, un caldito de carne, de pollo. ¿Estamos? Ok. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor? Como aplicación, lo que vamos a hacer es que a partir del lunes, la iglesia, vamos a entrar en 5 días de ayuno en la iglesia de lunes a viernes. No le vamos a pedir a usted que ayune los 5 días, pero sí le vamos a pedir que se anote un día, de lunes a viernes. Entonces ahorita al final hay unas listas. Entonces usted diga, yo quiero ayunar el lunes, otro de pronto dice, yo quiero ayunar el martes, otro dice el miércoles, pero quiero que todos los días estén cubiertos. Y también le vamos a dar la lista por qué vamos a ayunar por la iglesia en esos días. Y le vamos a pedir el favor que si usted puede, llame aquí a la iglesia, pero que sea en horas de oficina. Si no es en horas de oficina, no se puede quedar acá, solo en horas de oficina. Entonces, llame a la iglesia y puede venir y tenga un tiempito aquí de ayuno y de oración, aquí en la iglesia, porque no solamente queremos ayunar en la casa, sino que queremos orar aquí. Este espacio es muy importante, orar aquí para que Dios derrame la bendición en este lugar. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, si alguien siente de Dios y quiere ayunar 2 días, no necesariamente seguidos, puede ser que diga, yo quiero ayunar el lunes y ayuno el jueves, lo puede hacer, pero solamente estamos pidiendo un día de ayuno. Entonces, ese día de ayuno no es que usted no desayunó y llegó a la casa y se comió el almuerzo y el de ayuno que dejó. Eso no es ayuno. Si es así, no haga, no se anote. Estamos hablando de un día de ayuno, es un día, todo el día que usted se va a privar de alimentos para dedicarse a orar por nuestra iglesia. Padre, en esta mañana te queremos dar gracias por lo hermoso que eres, Señor, al permitirnos terminar esta serie de avivamiento sobre este tema tan hermoso y precioso como es el ayuno, Señor. Ahora que nos disponemos a la Santa Cena, te pedimos, Señor, en esta mañana que nos bendigas a través de estos elementos del pan y del vino que simbolizan, Señor, la muerte tuya en la cruz del Calvario, el derramamiento de tu sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Señor, de antemano, gracias por la bendición que también nos vas a regalar en esta mañana a través de este sacramento, de esta ordenanza, como es participar del pan y participar del vino.